¿Qué tal, banda? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su podcast, El Director Técnico. Ya cumplimos 4 capítulos y el día de hoy traemos un invitado que les va a encantar. ¿Qué tal, Juan Pablo? El Yaván García, ¿cómo estás, hermano? Bien, Chris, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con esta idea innovadora de tu cápsula, de tu podcast y de todo lo que estás subiendo a redes sociales. Muchas gracias. La idea es que todos tengamos un espacio donde podamos charlar de fútbol sin polémicas y quitar ciertas cosas que ensucian nuestro bello deporte. Que se hable de la esencia, ¿no? De la esencia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Para mí es un honor tenerte aquí en el estudio. Gracias. Ya han pasado 3 invitados que han sido grandes amigos. Tus chavos. Y no es la excepción, es que tú seas un gran amigo para mí. Una persona que creo que lo va a romper en el fútbol mexicano y esperemos en el extranjero y es un gusto tenerte aquí. Tenerte como amistad, como compañero en Endit, donde pudimos estudiar y ahora compartiendo ya un poco más de vivencias después de haber salido. Creo que pues, te ha ido bastante bien y has llevado un buen camino. Claro, creo que cuando estábamos ahí en el Endit no tenía yo esa experiencia en campo. Todo era lo empírico y no había cientificado lo que es el fútbol. Y cuando bien lo dijiste, realmente estar en el campo es la parte donde te empieza a quitar tus tabús, tus paradigmas, tu forma de que crees saber qué son las cosas y no, es realmente no. Y te apegas a un poquito a los libros y luego conllevas lo que tú jugaste para después ya ponerle tu fórmula, y eso es lo que te hace diferente a los demás. Sí, y que realmente yo he estado comenzando en mi carrera rápida fue el barrio. O sea, mi primer equipo fue en barrio, salimos bicampeones y luego con unos señores de más de 39 años salimos subcampeones, y ahí es donde yo ya me meto a lo que es una escuelita, que pues con niños, tus mejores maestros, ¿no? De 8 o 6 años hasta donde 16. Ves tu suerte. Sí, y ahí es donde termino en DIT. Y ahí sí me quedé como incómodo y yo dije, no puedo con estas bases, no porque no sea la carrera, sino lo que yo andaba buscando. Exactamente, lo que yo andaba buscando. Entonces ahí es donde yo me meto a PF y considero que PF me da ya un mayor respaldo de conocimientos. Bien, aquí para la gente que no sepa, Juan Pablo es un director técnico titulado y ya ahora también preparador físico titulado por Endit. Claro, en Prefi y Endit, y ahora sí que estás más preparado que muchos que están en primera división, que tienen oportunidades. Claro. Creo que solamente estás esperando tu momento, pero vas bien. Claro, y ahí después de eso es cuando se me abre la oportunidad para la Liga Balompié, y era mi primer equipo ya formal. O sea, ha habido otros compañeros que han tocado terceras, segundas y luego un equipo bien, y de mi parte no, fue directo la experiencia, y la verdad sí estaba como nervioso, pero sí confiaba mucho en lo que había estudiado, y ahí fue cuando pues me empecé a atrever. Si te soy sincero, las primeras 3 fechas no buscaba el trasladarles los conocimientos, ¿ves? Y yo buscaba darles por el lado del futbolista. Entonces aprendí algo de la psicología, que era la confrontación, y cuando los empecé a confrontar de buena manera a todo ese grupo, ahí es donde ya se encaminó y se hizo un buen clic con los jugadores. Para entrar a la parte medular, para la gente que no te conoce, o a lo mejor ya no te pareces al que era el Juan Pablo, el Yaván, sí, que era futbolista. Creo que te vemos bastante cambiado, con otra mentalidad. Claro. Y te vemos feliz, te vemos muy bien. Cuéntale a la gente quién es Juan Pablo o quién es ahora. Eras exfutbolista, debutaste en Atlas. Claro. Ahí empezó tu carrera. Cuéntales un poco. Sí, yo creo que sí hay un parteaguas en mi vida, un antes y un después. Como bien lo decías, el ser loco era un estigma que El loquito. Sí, el loquito me aterrizaba en mala manera, porque pues hasta si me echaba un pedo y él está loco y está inapestoso, ¿no? O sea, había situaciones que yo siempre me preguntaba en este momento a Dios, y yo le decía, bueno, porque algo que yo hago, algo se magnifica tanto, ¿ves? Entonces entendí que yo tenía que cambiar de mi ser, por mi interior, una introspección importante, y ese cambio lo busco por la espiritualidad.
¿Qué es la espiritualidad? Bien sencillo, es información, o sea, puedes hablar de dioses, de vírgenes, de cada santos. quien le pone el nombre que quiera. Sí, o sea, es una baraja importante, entonces cuando yo me adentro a eso, la vida me da un mazazo duro. El saber cuáles eran mis confrontaciones, mi falta de madurez, mi falta de criterio, mi soberbia, mi ego, porque al final del día cuando uno toma unas decisiones así de egocentrismo son las que después te dan. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo buscaba preguntas al cielo, pues él me decía, pues tú la estás cagando, o sea, no busques cuando buscaba respuestas. Sí, y las preguntas. Primero las preguntas y luego las respuestas, pues me decía, pues tú la estás cagando, o sea, búscate primero en ti mismo, entonces ahí empiezas, conócete, meditas, esto, entonces ahí es donde yo empiezo a encontrar respuestas en las cuales se van encaminando a mi personalidad, a mi carácter y a mi temperamento. Entonces esto surge que me meto al Endit y yo busco como misión de vida en el deporte ayudarles a los seres humanos. O sea, yo no digo que crean en un Dios, sino que primero lo que a mí me pasó, creer en mí mismo, no sabotearte, saber que en qué realmente la estás regando y hacerte constantemente esos diagnósticos. Y ahí es donde me empieza a llegar demasiada información, la empiezo a desmembrar, la empiezo a hacer, y entonces ya no soy el tipo arrebatado, el tipo incongruente, el tipo que me metía por problemas por a lo loco. Exactamente, dentro de esa locura. Y ahí es donde yo trato de decir que ya no quiero que me digan loco, no porque no es que esté loco, puedo estar más loco hoy en día, pero no quiero el estigma que se me tomaba. Entonces la palabra, lo feo de la palabra. Sí, si lo tomas la locura por el lado pro positivo de ayudarle a la banda, pues qué mejor, no mami, mira, está loco, pero hace positivo. Ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde yo me adentro encaminado a la espiritualidad, y justo es cuando me llega la oportunidad de primera división. Entonces yo ya iba, como bien lo dices, ya tranquilo, sí empiezas a tener más nervios, se te empieza a caer el cabello, aunque ahora me creció, los dientes se me aflojaron, o sea, sí empiezas a tener mucha tensión por ser entrenador, no es fácil. Y ahí es donde me empieza a servir toda esta información, empiezo a ver, disfruto hasta cada trago de una coca de agua, y conllevo a ser más humano que entrenador, o sea, y ahí es donde yo aterrizo o realmente encajo que al futbolista mexicano se le necesita ese apapacho, ese entendimiento de abrazarse, de hacerlo sentir que realmente es un gran jugador, y no el tipo de saber que soy la autoridad, no soy soberbio, sí, de que soy no Juan, imponerte, Juan chingón, y pues no, o sea, entonces Juan terminas teniendo ese buen vínculo y empiezas a cerrar. Entonces los futbolistas empiezan oiga, profe, y te preguntan, ¿sí? Oiga, profe, esto, no, sí, oiga, profe, ¿qué haría usted aquí? No, pues así. Entonces empiezas a entrar no como psicólogo, sino como una ayuda. Entonces ellos empiezan a transformar. Como un guía de su vida. Y empiezas a transformar de buena manera. Entonces ya empieza a haber un cariño más de los jugadores hacia ti. En la cancha se ven mejor reflejados. Y ahí es donde yo entiendo que mis cambios han sido positivos. Entonces yo ya preferí ser esta persona. Después sí, fíjate, no me regañaron, pero me lo hicieron hincapié de que me tenía que cortar el pelo, o sea, en el equipo, siendo sincero, y que tenía que vestirme de traje para salir al campo, ¿ves? Entonces hay una frase de Chopra, que es un cuate guía espiritual o un guía que da mucha información de esa parte, y él dice que su mejor traje es la confianza. Entonces yo ahí entendí que no necesita nada más. Exacto, porque él va con los rusos y pues ya ves cómo son los rusos. Mugroso, barbón y despeinado. Y cuando baja Chopra ante sí, así fue, una charla de una guía espiritual, él les dice, pues mi mejor traje es la confianza. No necesito más. No ocupo ponerme esos, él dice, esos trapos, o sea, entonces ahí, imagínate el ruso que es todo etiquetado y todo ese rollo, entonces ahí rompes, y ahí es donde yo les digo, pues es que eso no tiene que ver, a mí evalúenme por otras partes. Y ahí fue cuando la presión surge de que estás buscando cualquier detalle, ¿ves? O sea, al final del día, y como los resultados se dieron, pues ya ni se olvidaron hasta de mi cabello, y se olvidaron de no les importó. Sí, porque un día llegué hasta en guaraches al entrenamiento y, profe, que pues traigo para guaraches, o sea. ¿Cuál es? Y antes no me hace mejor o sí, peor. La soberbia cuando eras futbolista, pues te ibas a comprabas zapatos de 2,000, 3,000 pesos y pues los pies no te daban
para lo que eras está tú. Uno feo para esa ropa. Entonces ahora te vas adaptando a las situaciones y ahí es donde entra lo bonito de la espiritualidad, la información que lo que contienes y tienes te fluye sinceramente. Y así es como llegas a la primera división de la segunda liga que hay en México. Claro. Digámoslo como es. ¿Cómo fue la transición de Juan Pablo jugador a Juan Pablo director técnico? ¿Por qué? ¿Por qué te llega? Yo tengo la teoría de que cuando uno jugó, digo, yo no fui profesional, pero todos jugamos en el barrio y llega algún momento que hay que colgar los tenis, que ya no da más el cuerpo. Claro. Y a mí me quedó una flamita ahí en el alma, y cuando decidí incursionar en la dirección técnica, volvió. Y era lo que necesitaba mi ser. ¿Cómo lo hace Juan Pablo? Porque fue profesional, estuvo 15 años de profesional como jugador. Claro. ¿Cómo fue el proceso? Que supongo que fue difícil de dejar de ser quien eras. Claro. Y cómo volviste a resurgir. Surge en esa transición de mi yo pasado a mi yo presente y mi yo futuro. Pues yo duré 2 años tomando mi botella de tequila. Todos los días, una botella diaria, y yo contraté el Sky de todas las ligas, alemana, portuguesa, inglesa, mexicana, sudamericana y la gringa. Entonces pues yo tenía fútbol para todas horas, ¿ves? Entonces como en ese momento me iba bien en la construcción, porque yo me dedico como contratista para la construcción, pues yo dejaba todo encargado. Entonces yo prendía la tele, mis vinos y todo el día así era. Así duré 2 años, o sea, vida de jubilado. Sí, duré 2 años, pero cada mes que iba transcurriendo, mi semblante era de coraje, de frustración, de peor. Que ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? Entonces, en el 2 años se oye que se va a abrir el Endit, porque si mal no recuerdo, el Endit estaba cerrado. Se abre y me dice mi mujer, palabras sabias, dice, pues si sigues así, vas a ser un viejito rabo verde y amargado, y entre comillas... Si llegas a ser viejito. Y entre comillas, vas a querer arreglar el fútbol desde tu trinchera. Desde tu sillón. Sí, desde tu sillón, dice. Entonces, yo, no lo tomes a mal, te sugiero, porque nosotros no damos consejos, nosotros nos sugerimos. Me dice, yo te sugiero que te dediques a lo que te apasiona. Ya da gracias a Dios, al creador de todo lo que a ti te dio el fútbol, pero muéstrate y sé valiente, me dice ella, sé valiente e inscríbete en la titulación. Entonces yo prendo ese día que me lo dice, pues te quedas pensando, no les vas a decir, sí, mañana me inscribo, la vuelta y pues sácate, yo sigo pisteando. Sembró la semilla. Prendo la tele y yo veo a un entrenador que a mí me pasó, me dirigió, y yo dije, no, si ese tipo llegó a primera división, yo también lo voy a lograr. O sea, yo así fue el viernes. Poco preparado. No sé si está poco preparado, pero realmente no tiene lo que yo mínimo como jugador recibía de un entrenador. O sea, lo más mínimo, O sea, lo más mínimo. ¿Qué es lo más mínimo que necesita un entrenador? Mínimo la competitividad. O sea, que yo el día de que yo voy al entrenamiento, me pueda y me gane un lugar. Eran los 11 titulares, los 11 cada semana, durante 2 años. O sea, ¿quieres decir quién era o no? Sí, es Ricardo Baliño. O sea, yo se lo mencioné a él. O sea, cuando yo le agradezco la oportunidad que él me lleva a Mérida, o sea, se lo agradezco, pero sí le dije, pues yo te tengo que decir esto, o sea, a mí no me cuesta nada expresártelo, le digo, pero me cortaste la parte de la competitividad, ¿ves? O sea, yo le digo, ¿por qué no abriste ese abanico? Dejaste ganarme mi puesto. Sí, no me lo regales, pero déjame ganarme. Creo que porque ese partido, abro paréntesis para no desviarnos, yo me abro un paréntesis. Ese partido, de uno a otro que yo juego ese partido, jugamos la Copa. Y el segundo partido de Copa, que podíamos, tan solo el resultado era perder 2-0 y con eso nos eliminaban. De los 11 que yo había jugado un partido antes contra Delfines, el siguiente partido, el único que me sacó fue a mí. O sea, de los 11, y se dice que por cábala, que porque el 11 que inicia repite, y sí, o sea, todo el mundo lo hace, o sea, casi todo el mundo entrenador. Entonces ahí yo sí le digo las cosas y yo se las expreso, le digo, creo que ahí es donde a mí me rompes todo, o sea, te lo tengo que decir en la cara, y se lo dije, y eso es lo que yo tenía antes de mal, ¿ves? O sea, no puedes decir las cosas como tú las piensas, tienes que pensar más las cosas. Porque la gente se lo toma mal, no es porque esté mal. Y porque al final
del día, pues en el puesto que ellos están, tú no debes de subirte a su nivel, ¿ves? O sea, tú no debes tú tienes que respetar a esa autoridad, claro. Entonces ahí es donde yo me equivoco, ¿ves? O sea, es donde yo te digo que en esa impulsividad, en ese coraje, pues yo me equivoco, pero lo acepto y le expreso mi sentir y ahí quedó. Y entonces ahí es donde yo vuelvo a caer en un bache. Entonces ahí es donde yo cierro paréntesis y yo digo, bueno, si ese señor con esos argumentos que él tuvo llegó a primera división, pues ¿por qué yo no? Yo puedo. Entonces ahí es donde yo me meto un poco a la espiritualidad y empiezo a dejar la bebida. Y si más tú no recuerdas, pues yo llegué con 98 kilos al Endí. O sea, yo traía una panzota y una barbota así. De hecho ya tomas café nomás, ¿no? Sí, nada más. Entonces llego 98 kilos y ahí es donde yo vuelvo a sentir vida. O sea, mi pensar era transmitir lo que yo tengo a la gente que me rodea, pero con una manera ya no de... Diferente. Sí, y que también lo tomaban a mal. Yo lo tuve así en la escuela. Si mal no recuerdas, cuando yo les decía las cosas, pues sí se me cambian diciendo, o sea, ya, güey, cállate, güey, o sea, nada, no tiene nada que ver. Pero al final del día ahí también entendí, o sea, cómo tengo que decir las formas para yo poderte llegarte a ti y brindarte ese conocimiento. Porque los profesores, se da el nombramiento entre ellos, el mejor alumno en 19 años del ENDIT, y a mí me lo dice a Huitzol, o sea, me dice, es que lo único que tienes que hacer son las formas, y me lo dice en buena manera, ¿ves? O sea, me lo dice, y ahí es donde ya me da vida. Ahí es donde yo digo... Que estás bien. No, y que si pasa o no pasen las cosas, sea o no sea yo alguien en el fútbol, pues ahí considero que me vuelvo a renacer, sigo batallando con todo lo demás, pero ya empiezo a sanar y a ir quitándome todas mis telarañas de la cabeza. Y vas siendo una persona, vas creciendo como persona, ahora ya como entrenador, como preparador físico, exfutbolista. Creo que una persona más preparada para dirigir un equipo, creo que no lo hay. Yo te he visto hacerlo en cancha y es bastante bien trabajado. Veo un equipo pues muy positivo, que va al ataque, un poco descarado a veces, y que claro, es lo que necesita el fútbol. Es muy fácil ver los partidos de tu equipo. Hablamos actualmente de Jaguares de Jalisco, claro, que está en la Liga de Balompié Mexicano, en la cual tuviste una buena participación, un buen torneo. Tuviste jugadores nuevos, jugadores ex primera división, sí, de la Liga MX. Sí, gente madura. Gente madura. Creo que ahí tenías al Goyo Torres, que fue un pilar para tu equipo. Claro. Y que él era un jugador borrado en la Liga MX y que en tu equipo se vio bastante bien. En otro puesto fluyó, lo hizo pues de excelente manera, y no dudamos que a lo mejor vuelva a la Liga MX. Ya sí, dependerá de él. Pero cuéntanos, ¿qué pasa en esa temporada? Ya nos dijiste que al principio tenías algo de miedo. Sí, 4 semanas fueron las difíciles para mí. Algo de temor, hasta que tú fuiste fluyendo, fuiste confiando y creyendo en ti, que te dijeron córtate el pelo, ponte un traje, como si eso te hiciera ganar un partido. Sí. Y que cuando vieron los resultados les valió tus guaraches, tu corte de pelo o tu barba. Sí. No les importó más, porque a lo mejor los hiciste entender o se dieron cuenta que no te contrataron porque eras un entrenador estereotipo, claro, de traje. Te dieron porque te contrataron por tu ideología o por las cosas que querías generar en el fútbol mexicano. Y la pregunta de ellos me decían eso: ¿cuánto tiempo se va a ver reflejado tu equipo? Entonces yo le dije 3 meses, fíjate, o sea, siéndote sincero, me dicen, ¿no? Y los 3 meses lo decías real, o sea... No, porque yo en 3 meses no podía realmente... Simplemente lo dijiste por decir una fecha. Porque lo dividí por microciclos. Entonces yo dije, el primer microciclo de 4... El primer mesociclo de 4 microciclos, yo dije, no me van a entender. Y te hago una anécdota. Un directivo me dice, ¿qué esta semana qué estás entrenando? Los principios del fútbol. ¿Qué? Pared, recepción, pase y dominio de balón. Pero estás en primera división, me dicen. Le digo, pues el futbolista, para que llegue a mi cuarto pilar, tenemos que empezar por eso. Por el primer pilar. Y me dice, entonces yo soy un pendejo, me dice. Le digo, pues pendejo no es una grosería. Y es la verdad, es dejar las cosas pendientes. Entonces yo no me puedo seguir al segundo nivel, porque si no voy a dejar las cosas pendientes. Y se me queda así, dice, entonces eso estás entrenando. Es que eso estoy entrenando. O sea, es la ciencia del fútbol. La pase, recepción, controla bien. El quien domina el balón, domina todo, yo decía. Entonces esos 2 microciclos
microciclos fueron complicadísimos para mí, porque no se veía esa dinámica que yo quería, hilvanar esas ideas. Entonces yo les decía, en el tercer microciclo, en el primer mesociclo, yo les dije, me voy a brincar un segundo donde no me lo debo de brincar, les voy a dar un poquito de lo físico, porque lo táctico se los voy a hablar hasta lo último, y miren, y les dije así a los jugadores, yo creo que ni les voy a hablar de táctico. No les va a alcanzar, no van a aprender tanto. Es correcto, porque yo necesitaba Tienen que evolucionar. No, yo necesitaba ganar de los seis primeros partidos. Entonces, cuando yo le digo 3 meses, serán 12 semanas, y ellos me dicen, no, tienes 6 semanas. 6 semanas, y yo dije, no me va a alcanzar. Entonces yo me brinco ese apartado, me voy al segundo y me meto un poquito al tema psicológico, que es enfoque mental o el psicoanálisis del pensamiento del futbolista. Y ahí yo me meto y ahí empiezo a tener buen mecanismo del futbolista. Entonces en el cuarto yo me meto cuando ya habían pasado 2 meses y medio, casi 3 meses. O sea, ya nomás les hablaba, miren, esto es lo que quiero de lo táctico. Yo no voy a cambiar de sistema, le dije, porque si no aterrizamos el primer módulo, no me voy a ir al cuarto. Entonces estuve ya hilvanando, y ahí es donde se me encaja el equipo, y el equipo fueron 5 partidos seguidos, 7, sin 2 empates y 5 victorias. Y bien, al hilar triunfos, irte bien, pasas a liguilla. Claro. Hubo una polémica en cuartos o semifinales. Cuartos. En cuartos de final. Hubo una polémica en la liga que creo que no debía de pasar, siendo una liga nueva, con muchos detalles que gente que no confiaba pasó un detalle. Sí. ¿Quieres hablarnos de eso? Sí, claro, lo hemos expresado abiertamente, de que el primer detalle fue antes. Nosotros habíamos quedado de líderes. Porque los equipos que habían salido en automático se habían dado los puntos. Entonces nosotros perdemos más un partido, que es contra San José. Entonces él sale y en automático nos dan los puntos. Y a los otros equipos, cuando hacen la sumatoria, pues yo no sé cómo lo hicieron, y se quita esa alegata, si tú quieres verlo, y queda en primer lugar Furia Roja. Entonces nos quedamos en segundo. Nosotros, espérame, bueno, nosotros habíamos quedado con el campeón Chapulinero 0-0, ahí no se suma puntos, y contra todos los equipos que estaban en la liga, de los que se habían quedado, no habíamos perdido, y han sido empates y triunfos. Sí. Entonces Jaguares debía quedar en primer lugar. Entonces en primer lugar pasaba a la semifinal. Entonces ahí nos mandan a segundo. Bueno, después el detalle es que no nos tocaba Veracruz, nos tocaba Nesa. Acomodaron como quisieron. Lo acomodan, y nosotros decimos que sí, porque nosotros teníamos que sacar el torneo para mandar un buen mensaje a la afición, a la gente. Entonces, tú ibas a ser campeón, póngate el que te ponga. Yo así iba. Yo dije, el reto es Chapulineros. Chapulineros con Omar Arellano, que es mi amigo, gran equipo, bien dirigido, los jugadores grandes, la institución, o sea, con todo el respeto, yo decía que el rival a vencer. Sí, yo decía, entonces yo ya me había preparado que con cuartos y semifinales les toparíamos. Cuando se llega a esa llave y nos ponen a Veracruz, pasa lo del botón rojo. Entonces íbamos a ir a jugar a Veracruz cuando nosotros teníamos que recibirlo. Entonces después, a 2 días antes, dicen, no, vámonos a Guadalajara. Y luego como liga llanera. Pues el tema era sí, pero era una comprensión, no debería de pasar. Sí, pero era una comprensión entre dos gente que queremos ayudar al fútbol. O sea, tanto Veracruz como nosotros nos pusimos para crecer el fútbol. Sí, y que a ver, está botón rojo en Veracruz, vamos a Guadalajara. Sale botón rojo en Guadalajara, sí, y no teníamos tiempo, ¿ves? Para arreglar un estadio, porque es un riesgo. Entonces se toma la decisión de venir acá 24 horas antes. O sea, tú sabes, y a ti te pasó en el Endil, ¿te acuerdas cuando armamos el partido? Sí, ¿cuántas semanas? Mucha preparación. Que era la ambulancia, la seguridad, la hidratación, la comida. ¿Te acuerdas como el simulador que nos hicieron? Todos los detalles para un partido profesional. Imagínate acá donde nosotros estábamos empapados en algo nuevo, pues si no era nada fácil, y una pandemia. Las ambulancias están más preocupadas de gente en pandemia o de gente que está enferma a un partido de fútbol. Y la policía, pues cuidar, salvaguardar las vidas.
fue difícil en 24 horas armar todo. Mandamos videos, va Lucas Ayala al campo, él dice que sí, se le habla a la señora, dice que sí, o sea, todo dijeron que sí. Entonces nosotros dijimos, le hablamos a los chicos, ¿saben qué? Vamos a jugar, vamos a sacar el compromiso como yo siempre lo he dicho, vamos a honrar el fútbol como se debe. Si ganamos, excelente. Pero para esto también, nosotros habíamos dado de baja 12 jugadores, o sea, por el tema económico, y eso no lo quisimos ventilar porque era difícil para nosotros esa parte, ¿ves? Y yo dejo afuera a la base de los 11 que yo tenía, yo dejo a 8 afuera, entonces duele esa parte. Los que más costaban a la institución. Sí, había un costo alto de ellos, pero se toma la decisión maduramente, ¿ves? Porque nomás iba a ser un mes, lo que era enero, y que los que se quedaban, los dueños del equipo y los que nos estaban respaldando, era un mes más de sueldo, por ahí un mes, una quincena más de febrero y sacar el proyecto, ¿ves? O sea, todo fue así. Con mucho esfuerzo, hacerlo con mucho esfuerzo. Y decirles a los muchachos, miren, así se habló y se les dijo de frente, es bien difícil cortar jugadores, es difícil cortar en el transcurso. Porque es de las partes más difíciles como persona de un director técnico. Porque ahí corté yo a mi amigo, al Tache, o sea, fue el que me lleva, o sea, fueron cosas muy difíciles que pasamos. Entonces nosotros no mandamos ese mensaje a Veracruz. Cuando Veracruz, él piensa que teníamos ese trabuco, como lo habíamos hablado, de que éramos... Les da miedo. Ellos consideraban que era el equipo difícil, pero no, yo ya había preparado al otro equipo que venía en la antesala, que podía darme el resultado. Sinceramente iba a ser un partido muy difícil, iba a ser cerrado, y ahí es donde todo lo que hicimos y que no lo quisieron jugar, que por las garantías se derrumba y duele, porque ahora sí en el llano no pasa eso, ¿ves? O sea, en el llano vamos y lo jugamos, ¿ves? Y que pase el que sea el mejor. En la cancha. Sí, y lo que duele es que Lucas me da a mí la palabra, ¿ves? O sea, él me dice, él fue compañero en Tigres y él me dice, sí, no te apures, o sea, vamos a jugar, vamos a sacar esto, hay mensajes, hay esto, y 5 minutos antes... A la hora se rajó. Sí, que el árbitro, que esto, entonces... ¿Vio sus intereses antes de los del fútbol? Sí, porque realmente el fútbol no es así, hermano, o sea, entonces ya después a mí me calman y me dicen que yo estaba mal porque lo había sacado en la prensa, pero yo lo digo en el punto que yo les decía... Ellos también lo sacaron, ¿no? Ellos también hablaron, dijeron... Yo les decía, pues a mí, ¿yo cómo saco el coraje? O sea, yo les decía, un futbolista se va y lo contrata en otro lado, va y suda y bla, bla, bla. Sí, a ti te echaron a perder una temporada completa de preparación, de trabajo, pretemporada. Y que fue el primer proyecto que inició en la liga. Nosotros comenzamos desde marzo, cuando se hace... Estuviste esperando al arranque. Desde el marzo se comienza este proyecto de Jaguares y fui el primero y buscaba ser el último vez hasta llegar a la final. Entonces todo eso es lo que durante 15 días mi dolor y mi frustración, pues me hablan en la atención y me dicen, ya no vuelvas a hablar más, está bien, ya no lo hablo, o si lo vas a expresar, ya no con coraje ni con, ¿verdad? Así. Sí, no, pero hoy ya lo expreso ya más tranquilo, ya, ¿ves? Tranquilo. Ya lo que pasó ya normal. El que me escucha ya no lo puede pensar que estoy ardido, todo ese rollo, no. Sino que ahí es donde a mí me lo calman, ya no puedo dar más entrevistas al respecto, y hoy en esa madurez surge un nuevo aprendizaje, el ser meticuloso. O sea, que hoy yo como entrenador tengo que ser muy meticuloso para que el día de mañana no me sucedan esas cosas, ¿ves? Perfecto. Y a Juan Pablo, ya pues, escuchamos, creces, vas... creemos que la Liga de Balompié pues ha demostrado 2-3 detalles que no lo hacen ver competitivo contra la Liga MX. No. Entonces, ¿qué sigue para Juan Pablo? Es complicado pensar que podamos ser competitividad de Liga MX, o sea, pero Liga MX era la idea, es como la vendieron, que ya hay de otra, ya tienen otra forma. Dejemos de lado esa liga. ¿Qué sigue para Juan Pablo? Yo lo he estado analizando. Es complicadísimo llegar a Liga MX. Es muy complicado. Pero te estuvieron buscando. Tengo ahí información que te estuvieron buscando de Liga MX. ¿Es correcto o no? Lo que pasa que hubo un acercamiento por la parte que estamos nosotros tocando puertas. Y se ofrecieron mis servicios para poder entrar, o sea, para poder presentar mis cartas, para poder yo ser un candidato ante un proyecto que pueda ser Liga MX. Ya te dieron entrevistas. Sí, se habló, se conjugó mi forma de pensar de cómo yo llevaría todo.
y donde realmente aterriza o la gente se queda pasmada en los conocimientos es que pues yo les digo que yo quiero entregar la nueva metodología o un manual donde lo haga un mexicano para un mexicano, o sea... ¿A quién se lo quieres entregar? Al fútbol mexicano, o sea... ¿A todos o a una institución que te contrate? No, a todos, o sea, es la base de la creación. Estamos hablando de tu metodología que está haciendo la lógica del fútbol. Es correcto. Es correcto. No se le puede llamar metodología ahorita porque no se ha hecho las comprobaciones. Es la idea, va para allá. Va para allá, se hace el manual, es un manual, y que el día de mañana cuando tú agarres ese manual, tú le pongas y le quites y le agregues y tú pongas tu propio criterio. Yo quiero ofrecerte la base, por así llamarle. Sí, las bases elementales de lo que fue creado el fútbol y de las innovaciones que se siguen dando, ¿ves? O sea, ¿y por qué quieres hacer eso? Ya hay bastantes. ¿Por qué te nace hacer esto? A mí me nace esto porque se seguirán llegando informaciones de afuera y se seguirá perdiendo tiempo en el experimento de esas informaciones. Entonces, cuando tú recibas esa información de fuera y la analices y la experimentes, ellos ya te dieron otra. Y entonces Listo. Ahí vas perdiendo tiempo. Entonces yo quiero que tú mismo como entrenador, como docente, como desde tu trinchera, tú veas esa información y que tú te atrevas, tú, Cris, Sergio, todos se atrevan a hacer sus propias formas de ver el fútbol y sus propias metodologías. ¿Por qué? Porque, abro paréntesis, hoy me hablan que el fútbol la cancha de fútbol se divide en 22 zonas. Espérenme, yo les pongo en reto que un entrenador diga su objetivo de entrenamiento técnico, táctico, psicológico en las 22 zonas. 22 zonas, hermano. Es algo ilógico. Pues algo ilógico. ¿De dónde las sacas? ¿Cuántas zonas trabajas tú? 3. 3 zonas. Nada más. Divídelas. Sí. Para que la gente lo entienda. Sí, zona 1. Zona de defensiva, de seguridad. Defensiva. Zona 2 de creación. Y la zona 3 de ataque. De ataque. Así de simple es el fútbol. Estas son mis zonas que yo le hago a mis jugadores dentro de las dinámicas de entrenamiento, dentro de los 4 pilares físicos, técnicos, tácticos y psicológicos, y dentro de mi forma de ver el fútbol. O sea, todo eso yo lo encajo. Ahora, ¿cómo están aquí las 22? No, no me dan. No me dan porque... Pues hazle líneas, hermano. A ver, ahí Cuéntale, a ver, ¿cuántos llevamos? 1, 2, 9, 12, 15... y quiero que abren la 14, ¿no? Que le llaman aquí. No, pues hacerle líneas a lo loco cualquiera puede. Sí, claro. Y hacer zonas a lo loco cualquiera puede. No estamos diciendo que no sean ciertas, que no deben de ser o algo, pero no las entendemos y el fútbol es simple. Exacto. Y entre más simple, es más difícil jugarlo y es mejor. Pero es lo que yo te digo, si yo te voy a dar ese manual y yo te voy a aterrizar... No vas a ver 22 zonas. No, yo te voy ¿Tu a dar... manual es de 3 zonas? Nada más. Perfecto. Entonces, si tú me entiendes las 3 zonas, tú sabrás si la divides en 4 o 5, pero tú las tienes que transmitir y conllevar a lo que realmente, se dé las zonas que tú quieras. Pero a mí me traes ese manual de Europa y me dices que son 22 zonas. A ver, ¿cuánto tiempo tengo que leer? ¿Qué debo de leer? ¿Cuánto lo voy a aterrizar? ¿Qué debo de entrenar? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a convencer? Entonces, ya cuando tú surgiste todo ese conocimiento, pues él va a decir, ya no son 22, ahora son 16. Ahora, hermano. Entonces regresó otra información que apenas tú estás analizando. Y ahí es donde yo no quiero que te me pierdas, ¿ves? Sí, ahora hermano, ¿cuántos años crees que de un jugador infantil? ¿Cuántos años o cuánto tiempo le da para entender 3 zonas? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo un joven que va entrenando 3 zonas, 1 año, 2 años, 3 años, lo puede entender desde joven? Claro. Ahora. Más no se puede realizar. Y te puedo hacer esa pregunta. Claro. ¿Por qué? Porque es un criterio. Es un criterio que el día de mañana hay jugadores que si no lo tienen de cepa, de nacimiento, de esto, pues tú ves jugadas en el fútbol que toma una mala decisión y no tuvo un buen criterio. Entonces tú como entrenador en veces no se los puedes transmitir o se los puedes transformar.
porque ya vienen con hábitos, con esto, con el otro. Y la zona era uno para reventar, ¿y qué hacen? Quieren salir jugando. ¿Sí me va a entender? O sea, cambia según el entrenador, según la ideología. La ideología de la institución, de las estructuras, del país, de esto. A lo que yo iba. ¿Cuántos años vamos a tardar en enseñar en la de los 22? 22. Ya cuando tengan con esa. Ay, perdón. Ya cuando tengan 35 años para retirarse van a entender. Entonces, sí, no. Yo quiero hay que hacerlo simple para el jugador, para el entrenador. Y hacerlo bien, que funcione. Es correcto. Que sea algo positivo. Me viene una pregunta, Juan Pablo. Claro. Sí, hablas mucho, bonito y todo. Sí. Ya entendiste los medios, ya entendiste cómo debes de hablar, ya aprendiste. Claro. Pero la realidad, ¿Juan Pablo está listo para Liga MX, Primera División? Sí, estoy listo. Creo que lo que he estudiado, lo que plasmé, lo que me transformé, lo que transformé a los jugadores, considero que estoy apto para un proyecto de esa magnitud. ¿Qué se siente cuando ves entrenadores, ya sea llámense mexicanos o extranjeros, que denotan en el terreno de juego menos capacidad que tú? Pues yo siempre lo he dicho, no me representan a mi forma de ver el fútbol. O sea, a mí no me representas. ¿Hay algún entrenador ahorita que te represente? Pues yo creo que más bien quien no me digas que el Tuca. No, más bien me representa mucho Ambriz, su forma de jugar. ¿Nacho Ambriz? Sí, y es un equipo que hoy no anda pasando bien las cosas, pero son momentos, ¿no? Sí, es normal. Se entiende. Pero su dinámica, su forma de jugar, sus repliegues, todo me encanta ese equipo, o sea, ¿por la qué verdad duró tanto tiempo para que Nacho Ambriz lo hiciera bien? Porque estuvo en Chivas, estuvo en varios equipos y no le fue bien. No, y duró 14 años para salir campeón. ¿Por qué le duró tanto? ¿Crees que él siguió estudiando y ahorita ya encontró encontró ahora sí que su conocimiento? No, claro, es que empiezas a tú plasmar unas cosas y unas las vas desechando, unas las vas agregando. Por eso digo, es un manual, al final del día es un manual. Vas agregando, pero no solo en lo táctico, en lo técnico, en lo psicológico, en lo fisiológico, en el tema del entrenamiento invisible de los jugadores, en la disciplina. O sea, es lo mágico de ser entrenador, porque abarcas muchos escenarios y que el resultado es efímero. O sea, no es que toda la vida vas a salir campeón o toda la vida, pero cuando llegas a esa culminación, él lo dijo el otro día en la entrevista, él dice, tuve que durar 2 años para realizar esto y se me está cayendo en 2 meses. Y cierto. Entonces sí, imagínate, él 2 años en ese proyecto, lo que yo te decía de mi equipo, o sea, yo jugaba 3 meses, pero en la presión de Liga MX, pues te dan 6 semanas. La respuesta hacia lo que me estás diciendo es, ¿yo cómo puedo encajar en Liga MX cuando me den un proyecto en 6 semanas? Ese es el reto para mí. Es el reto y es bastante complicado. Entonces, ahora, ¿por qué un mexicano tiene 6 semanas y un extranjero tiene 12? No es que así lo sea. Hasta más. No es que así lo sea. Pero así se percibe. Que el mexicano 3, 4, excepto de Rafa Puente Jr. que le dieron... No le dieron muchas. Más de 10 fácil. No. Él sí le dieron continuidad y no. Yo creo que lo hubieran perdido y dije, pues que se vaya el torneo. Pensé que le habían dado menos. No, pero sí estuvo un buen tiempo. Pero ¿por qué un entrenador mexicano tiene 5 o 6 semanas y un extranjero puede tener hasta 10, 12? No, se está acoplando el equipo y... todo lo que dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Y sucede mucho porque así es nuestra ideología, nuestro país, porque realmente el mexicano es chingón y tiene retos. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, pues puedes con eso y con más. No importa que me des 6 semanas. Ya si a los demás les das más, pues eso. ¿Sí puedes con 6 semanas? Sí, lo que te digo, porque desde mi trinchera yo ya voy analizando. Tú ya estás preparado para 6 semanas. Porque si yo lo hice en este proyecto en Jaguares, que no lo haga en una Liga MX donde están los reflectores, donde está todo, en donde hay muchos críticos, mucho esto, mucho lo otro, tengo que, lo que a mí no me ayudó mucho para yo alargarme el tiempo de Jaguares, tengo que acortarlo, tengo que encajarlo, quitar y llegar a esas 6 semanas para el convencimiento del futbolista. ¿Qué te hace falta para llegar a Liga MX? ¿Tienes el conocimiento? ¿Hablas bien? ¿Traes tu metodología? ¿Estás trabajando tu metodología? ¿Fuiste exfutbolista? ¿Seleccionado nacional? ¿Tienes el cartel
ideal para un entrenador. ¿Cuántos años tienes? ¿40 años? 39. 39. Yo creo que un entrenador de los 40 a los 50 años está en plenitud. Estás entrando a tu edad en plenitud, donde ya eres un poquito más inteligente, ya no eres tan explosivo, claro, que ya tienes mucho conocimiento, eres entrenador, preparador físico, titulado. ¿Qué le falta a Juan Pablo para llegar? Es meterte al sistema de lo cual yo me veía que me salí. Porque sí, y es volverte a relacionarte con representantes, son gente que maneja el fútbol, con directores deportivos que hay muy pocos conocidos, o entrenadores que están ahorita son muy pocos conocidos, o muy pocos que te puedan brindar esa oportunidad. Eso es, y no me he enchufado, he hecho mis llamadas, he hecho todo esto, pero sinceramente ellos dicen que es difícil que puedan darte o brindarte esa oportunidad. Solo te falta el representante, pero creo que ya estás trabajando en eso. Claro, ya se hizo un acercamiento, se ha hablado, se ha propuesto mi idea, mi forma de ver el fútbol, de cómo lo plasmaría. Y ahí es donde el día de mañana se puede hacer ya algo más formal, un contrato o algo. Para que ellos tener la oportunidad. Sí, para que ellos puedan ser los vínculos de lo que realmente es el fútbol hacia alguna institución de Liga MX. Pues bien, con este programa las directivas. Tenle fe, hermano. Ojalá. Con pero van a poder escuchar tu ideología, tu forma de pensar, claro, y tal vez algún directivo le llame la atención y le guste, porque el fútbol como va, Liga MX pues no va a dar mucho de qué hablar o nos va a rebasar. Tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar. Sí, claro. Si algún directivo por imagen te pidiera cortarte el pelo, rasurarte, vestirte de traje, ¿lo harías? Sí, claro. Sí, mis hijos tienen que comer, mi esposa. Entonces, directivo Liga MX, ¿ya escuchaste? Si esa es tu limitante, si haces sus cambios, puede ser una oportunidad para otra evolución. Sí, que claro. Estás creciendo constantemente y a eso venimos a este plano terrenal, a evolucionar, a ir avanzando. Sí, tienes que ser muy flexible, ¿no? Y saber que pues no puedes ante un sistema o ante una forma de ver las cosas. No debes oponerte, ir en contra como que ya no. ¿Quieres? Entra. ¿No quieres? Vete a tu espacio. A otro lado, claro. Ahora, claro está. Si todos los equipos de Liga MX estuvieran disponibles, que no hubiera técnicos, no estamos hablando de que le vas a quitar el puesto a nadie. Claro. ¿Cuál escogería Juan Pablo? Me gusta mucho Atlas, me gusta... siempre lo he mencionado y lo seguiré mencionando. Te quedaste con una espinita ahí, ¿no? Sí, cerrar mi herida, la parte de la que yo hice dentro de mi inconsciencia o de mi inmadurez, y que creo que al final del día el cerrar esa herida sería dirigiéndolo, o sea, estando ahí, pero no por un ¿cómo ego, se dice? No es por ego. Ni por yo beneficiarme, sino el simple hecho de saber que puedo darle lo que se merece a esa institución. Que la institución que te dio tanto, claro, no te tiene rencor o no. No, hay mucha gente que sí, o sea... Pero hay gente, la institución no te tienen mal, no te tienen mal. No, pero fuiste un gran jugador. Sí. Entramos en eso, o sea, contigo, con Robert de Piño vivimos... Sí, estuvo bien. Momentos inolvidables. Claro. ¿Qué se siente darle el pase para el mejor gol de Piño? Sí. De su vida. ¿Qué se siente? Y sí, la mejor jugada de los clásicos. De los clásicos. Se hizo hasta en un librito muy, muy representativo, muy bonito. Fue el gol, y era cuando Atlas le ganaba a los clásicos a un Chivas de Osvaldo, de Omar Bravo, de un equipo importante. Sí, que hoy en día no se hace, no se ha podido lograr eso. Sí, creo que lo haría en pro de que puedo darles lo que se merece, porque conozco mucho el ADN de Atlas, la historia de Atlas. Me puse a documentar lo que es la historia, entonces... ¿Quieres al equipo? Sí, mucho, o sea, creo que... ¿Eres aficionado al equipo? Sí, en este momento soy aficionado, veo sus partidos, me da gusto que gane, me representa bien cuando hacen bien las cosas, y cuando no, pues trato de no ni criticar ni nada, porque también puede perder las cosas. Sí, exactamente, entonces soy muy mediático en esa parte. Cuando me piden las opiniones, que he ido a radios, trato de decir qué puede hacer el entrenador, qué puede hacer, nada más. Dar tu opinión y a la sin gente criticar. Le ha gustado, le gusta mi forma de ver el fútbol, y yo se los explico con manzanas, no porque el aficionado no sepa, sino para que entiendan lo que estoy hablando.
O sea... Sí, que no hablemos de cosas intangibles, simplemente bajarlo a un nivel donde todos podamos conversar, y ya después, charlar. Si el mismo aficionado me va pidiendo algo más, yo me voy adaptando y trato de darles más, o sea, y quito muchos tecnicismos, y ahí es donde lo único que yo he expresado de Atlas es cuando las opiniones son así, y en las radios que yo he estado. De la otra manera, no me dan, si pierden, pues perdieron, y si ganan, pues qué mejor. No me duele porque al final del día es fútbol y pasa, y ganan, pierden, pero no te pone triste. Y es increíble que también debes de aceptar saber perder, o sea, en este caso el entrenador, si tú no quieres... Es un punto difícil. Sí, pero tienes que madurarlo, porque el riesgo de cada semana está latente. Entonces, si tú crees que eres un ganador y no vas a ganar, espérame, o sea, perdón, no vas a perder, espérame, o sea, está cada semana latente y que tú no puedes salir con las rabietas. Son 3 resultados. Sí. Ganar, empatar o perder, no hay de otra. Y que termina sucediendo que hay muchos entrenadores que sus vidas dejan de vivir, los veo, sus semblantes, cómo van envejeciendo. Como Guardiola en Barcelona, que dijo, me vacié. Exactamente. Y tuvo que regenerarse él porque como persona se perdió, pues. Y ese es el entendimiento, que cuando estás desde esta parte, pues tienes que adaptarte pronto y decir, bueno, esto es lo que yo quiero. No es que seas un perdedor, simplemente vas entendiendo la derrota como forma de vida, y que dices que de aquí en adelante buscas más el ganar, y ahí es donde yo considero que esa es una madurez también de muchos técnicos, porque pues también una derrota y ese es un aspavientos, o te equivocas ante la prensa o algo, o con el equipo contrario o algo, pues te quitan el puesto, o sea, eso también hay que ser muy cuidadoso en esa parte. La pregunta del año. Ande. O de la década puede ser. Juan Pablo Yaván García es el entrenador que va a ser campeón al Atlas. No me queda duda que vas a estar dirigiendo el Atlas. Claro. ¿Va a ser el entrenador que haga campeón al equipo? Sí, la verdad sí. Y si quiero darle... ¿Te visualizas en ese momento? Sí, me visualizo, me cierro en la idea de que puedo y tengo las tablas y las herramientas para ser campeona a Liga. Hoy está muy cerca el grupo Orlegui de poder ser campeón. ¿Por qué? Porque tiene peso ante la federación. Antes no lo teníamos. ¿Qué estás diciendo? A ver. No, tiene peso en el voz y voto. O sea, realmente hoy Orlegui maneja bien el fútbol con sus grupos. En este caso Santos, Atlas. Le invierte. Y da de bien hablar, ¿ves? O sea, han hecho bien las cosas. Solo les falta una cosa, ¿no? ¿Cuál? Bueno, una persona. Les falta Juan Pablo. No, el día de mañana. No, te llegará tu momento ahorita. Sí. Diego Coca vino de un bache, está saliendo, lo está haciendo bien, está invitado, puede venir a charlar. Sí. Diego, si te llega. No, y que si él pero sale... lo está haciendo bien. Si él sale, pues qué mejor. O sea, yo se lo dije el otro día en una entrevista. O sea, a mí me encantaría que salieran campeones. O sea, ¿por qué? Porque al final del día... Te gusta la institución, eres parte de... Y que el reto será distinto también si sale campeón. O sea, también es otro reto. Sí, hacerlo ahora otra vez. Sí, claro, ya alguien lo hizo. Ahora sigo yo. ¿Por qué no? O sea, no puede ser el Juan chingón, ¿ves? O sea, tienes que ser en esa parte, desearles buenas cosas para que también ellos te deseen buenas cosas. Entonces, si alguien puede y lo hace, qué mejor. Y si me llega mi momento y lo puedo hacer, pues qué mejor también. Eso es a lo que yo me estoy preparando. ¿Utilizas tú ahora sí la estrategia de visualizar tus éxitos o visualizar tus objetivos? Sí, se busca mediante las meditaciones del futuro atraerlo a un presente constante, de saber cómo te quieres ver, cómo vas a estar. Y que realmente puede ser por una ley de correspondencia espiritual, te corresponde. Te pones en el camino y haces todo, o sea, haces todo para que las cosas se acomoden. Y me baso mucho a las leyes espirituales universales, o sea, ley de correspondencia, causa y efecto, acción, reacción, o sea, estás haciendo todo tu energía para que el día de mañana surja ese efecto. Sí, yo como aficionado del Atlas, lo sueño que voy a ver a mi equipo campeón. Sí, pero más que eso, yo me visualizo estando en ese cuerpo técnico o en ese grupo. Exacto. De entrenadores o de personas trabajando en la institución, porque aparte de ser director técnico, soy licenciado en administración de empresas, entonces puedo entrar por el escritorio o por la cancha, pero me visualizo que estoy en ese grupo y que nos va a tocar ver el equipo campeón. Sí, se va a dar. El tema es nada más
encasillar un poco los pros y los contras de las cosas que no se han hecho bien, ¿ves? O sea, o no se han aterrizado. Yo lo veo así, no se ha madurado el proyecto, no da tiempo a una maduración y es por eso que no sale campeones. O sea, yo abro paréntesis y un ejemplo sencillo es Tigres. O sea, Tuca, para hacer ese equipo maduro, tuvo que estar en 2 etapas antes. O sea, no nos olvidemos de esas 2 etapas. Hoy la tercera etapa, pues mal haría que no la hubiera madurado, ¿ves? Claro. Qué bueno que el señor lo hizo y qué bueno que la tercera etapa de su Tigres lo hizo. Entonces ahí es donde yo logro entender su madurez. A pesar de que ese señor lleva 25 años en el fútbol, 30, no sé tanto, terminó en encontrar en 3 etapas todo este potencial de Tigres. ¿Por qué en la primera y en la segunda no? ¿Llegó a su máximo potencial Tigres? Yo sí creo. Ya es la final de esa era. Sí, yo no lo veo ya un equipo que pueda resurgir de buena manera. Es normal, los equipos se hacen grandes, las ideas se van acabando, se fastidia, y aparte porque también no han ido preparando el terreno para que sigan encajando o supliendo, en este caso pues, a un Guiñac, un Testos. O sea, eso es lo complicado de los proyectos. No lo hay y es difícil. Entonces ahí es donde el día de mañana, si Tuca prende las luces y ya lo va trabajando en 2-3 meses, pues el siguiente semestre puede renovarse o innovar el proyecto. Ya que entramos en Tigres, hay ahí por ahí anécdotas con Carrillo que te dirigió. ¿Qué pasó con él? Hay dos anécdotas que suceden. Él, de entrada, él me dice, pues yo no te pedí. O sea, yo pedí a Palencia y me traen llegas tú. ¿Te hubieras pintado las uñas? Sí, me faltó el esmalte. Me duele cuando dice eso y dije, está bien. ¿Te hiere él como persona o el ego? No, me da ese coraje de impulso. Y su auxiliar también, buen tipo, me dice, oye, que no te gusta entrenar, que eres fiestero, que eres esto, que eres lo otro. Y le dije, no, nada que ver. Cuando empiezo a meterle candela, entrenamientos y me tiraba de cabeza, ellos se sacan de onda. No y es el que me dijeron. Y ahí es donde dicen, no, pues este cuate está de otro mundo. Porque a mí todos mis entrenamientos eran como si fuera el último. Eso es lo que yo quiero como entrenador, inculcarles a los jugadores. Que jueguen al máximo. Tirarse de cabeza y todo, y que siempre aprendas algo. Entonces yo llego con esa ideología de meterle, le doy candela y termino quitándole el puesto a Gaitán, que después Gaitán... Al divino Gaitán. Y ahí me lo reconoce Carrillo y dice, tú eres el que vas a iniciar, en vez de Gaitán, me voy a meter en un bronconón. Pero confío en ti. Te ganaste toda la temporada porque era la liguilla, ¿no? Sí, era la liguilla versus con Chivas. Chivas andaba muy bien y nos elimina. Entonces, esa es una de las anécdotas. La otra es que vamos con Cruz Azul. Nos expulsan a uno en el primer tiempo y Cruz Azul andaba muy bien, y la altura y el campo, o sea, sí hay muchas circunstancias. Sí te cambia. Sí, bastantes. Campo rápido y traían buena dinámica, y a mí me meten de cambio en el primer tiempo. O sea, es complicadísimo. Entonces vamos perdiendo 1-0. Tenemos el 1-1 que le doy pase a Kikín y la falla. Entrando el segundo tiempo nos hacen el 2-0. Tenemos el 2-1. Otra vez el 2-1 y luego nos hacen el 3-0. ¿Va? Un Kikinazo. Sí, o sea, tuvimos dos, tres claras muy jugadas, muy claras. Bueno, no se dieron. Se sale, y a mí Cáceres, un central que después jugó en Boca o venía de Boca, paraguayo, buen tipo, noble y todo, y me dice, loco, cabrón, te metieron y no hiciste nada. No, pues no puedo centrar y meterlas. Y yo nomás me le quedé viendo, o sea, y cuando se me va acercando, ¡pum!, le doy un izquierdazo, ¡pam!, en la mandíbula. Se me viene como toro, vienen... Sí, era un tipo fuerte, duro. Dije, qué bueno que me lo agarraron, pues si no me partía la madre. Y lo agarran como entre 8, hermano, o sea... Abuelo de tener. No, y te cuento que el de Veracruz, esto es enorme. Ahí está, el de Cruz Azul, perdón, está chiquitísimo. El vestidor. No. Y luego tiene vidrio, ¿no? O sea,
Cuando me lo calman, me dice Carrillo, dice, calmados, cierren la boca, quiero hablar. Sí que está loco, o sea, él dice ahí, yo no se la hago de pedo, dice Carrillo. Jugaste muy bien. Sí, dice, no, Pablo, muy bien, entraste muy bien, ¿cuál? Entonces él tira esa para romper el hielo, ¿ves? Entonces ya después yo le pido disculpas a Cáceres, él me las pide, pero yo sí, en ese momento yo sí le digo, oye, pues voy entrando y somos 10, pues, ¿por qué no le reclamas a alguien más, ves? Sí, o ¿por qué con ellos no te descargas y conmigo sí? El partido. Sí, o sea, de cambio, pues no, espérame, no quiso agarrar el pichón y recibió un izquierdazo. Yo le di el izquierdazo y ahí, entonces ahí es donde Carrillo dice, no, sí está loco, yo no le digo nada a él. Bueno, y la segunda o tercera anécdota es que a mí me saca por la presión que había por Divino, o sea, la verdad. Porque costaba mucho. No, y Divino. La afición lo quería. Es como si ahorita sacas a Gaitán, pues no es fácil. A Guiñac. Perdón, a Guiñac o a Lobos. En su momento. No es fácil. Entonces ahí es donde termina la presión. A mí me metía de cambio y yo hago el gol del clásico y hago el gol de contra Pumas y calificamos. El 3-2 del clásico. 3-3 pues, y el 2-1 de Pumas y con ese clasificamos. Cuando yo hago ese gol, el equipo se posiciona en liguilla. En ese inter de esas 3 semanas para la liguilla, Carrillo, pues yo estaba caliente, la verdad. O sea, yo decía, ¿por qué me estoy tragando banca si ando bien? Yo antes de eso nomás ponía pases de gol, no había hecho goles. Y yo había prometido que iba a meter 13 goles, ahí fue mi error. Cuando no había hecho ni uno, ¿no? ¿De dónde viene esa cantidad? Porque no es como 5, 10, 15, múltiplos. No, porque yo había metido 8 en Atlas, luego metí 10 en Chivas USA. Y dije, no me puedo quedar en 8-10, tengo que por más. Entonces me abro la boca de más. Entonces un día en un paqueterito ahí en Monterrey, agarraba las cosas y dice, ¿qué onda, compadre? ¿Cuándo le voy a echar ganas? O sea, no hace nada, no que iba a hacer goles y ni ganas de salir tenía, ¿verdad? Entonces todavía no he hecho el gol del clásico ni el otro. Entonces ahí es donde hago en ese inter de esas semanas, pues yo hacía y deshacía en los entrenamientos, ¿no? A Celio les metía unos golazos y todo. Entonces hubo una jugada que me la dan y a mí Rivas lo ponen de titular, sacan a Cáceres para descansar y me llega Rivas y lo burlo, se levanta, en un interescuadra, lo vuelvo a burlar, me sale palos en el portero, lo burlo y cuando pongo el balón en la línea para hacer el gol, y le digo, para tu papá, o sea, para Carrillo. Pero en ese momento todos se quedaron callados como la del Chavo. Y cuando volteó Carrillo, agarra el silbato así y lo termina. Dije, ya me escuchó. Sí, porque en un fútbol es corre, mete, o sea, hay muchas voces y métele y eso. Entonces en ese momento todos se callaron y que grito, para tu papá, y meto el gol y termina la práctica y van y me hablan, o sea, me dicen, hasta eso me lo toman para bien, me dicen, cuida esto, ocupas esto. No para bien, pero te mandó a la tribuna, ¿no? No, me seguía convocando y no, pero porque yo los 15 días yo hago el gol del clásico, o sea, yo hago el gol, salvaste la chamba. Saco la chamba y luego el otro gol, entonces ahí la relación entre él y yo se da para bien, ¿ves? De cómo comenzó, de que no me quería y luego después, y ahí es cuando él me inicia contra Chivas, pues a él lo destituyen, o sea, yo no sé si fue por eso, pero lo destituyen porque habíamos hecho las cosas bien, nos habíamos salvado el descenso y habíamos calificado. Ahí va. Cosa que en Tigres en esos momentos, en esos inter de la segunda etapa de Tuca, ningún equipo había clasificado, ¿ves? O sea, venían con una lucha constante de cosas difíciles, claro. Entonces llega Carrillo y califica. Entonces, bueno, al final del día le dan las gracias a Carrillo y yo vuelvo a remar contra corriente con los técnicos que vienen después. Sí, no te fue bien con los técnicos. Ahora, hablando todo esto, tú como DT, ¿qué haces para tener contento a la banca? Porque es muy difícil, juegan 11, hay 3 cambios, ahorita 5 cambios, 16 de un plantel de 23 o 28 jugadores. ¿Cómo le haces para tener contenta a los otros? ¿Y cómo le haces para que no te gane el que, ay, este está enojado, déjalo, meto a jugar para que no se enoje? Claro, no. Una de las cosas es confrontarlos. O sea, yo los confronto y yo les he dicho, a mí no me demuestren. No, a solas y en privado, o sea, pero mi mensaje total es la confrontación. O sea, decirles, si tú crees y mereces estar en el cuadro 11, tú represéntame lo que yo quiero.
O sea, a mí no me des excusas. Tus conceptos son claros, hazlos, demuéstralo y haz lo mejor que está y dame chance de equivocarme. Pero muy pocas veces el entrenador se equivoca. Porque él abre un abanico de que las puedes tú encajar como jugador, ¿ves? La disciplina, el ser... Son muchos factores. Sí, entonces tú los vas diciendo, este jugador se metió en este abanico de 8 puntos, que excelente, ese es el que inicia, ¿ves? La confrontación es 1. 2, les he dicho, el fútbol como vida o como forma de vida termina siendo la congruencia de las cosas. O sea, si tú quieres ser congruente con el fútbol y con la vida, el fútbol te desnuda dentro del terreno de juego y te va a sacar una de las cosas que yo siempre se las saco a los jugadores, el coraje. O sea, a mí... Eso no es negociable. No, a mí el coraje yo te lo voy a sacar. A mí hables, digas si eres o eso, a mí no. Me saca el coraje. El coraje entendiéndose como las ganas, el ímpetu. Todo. Un coraje que yo te vea el rostro, que diga, este está encendido, está metido. Este me representa el día sábado. O sea, el coraje. Entonces, encaminarlo y encauzarlo de buena manera, ser compañero para ganarles a los otros. Y termina siendo congruente en el aspecto que si entrenas de una manera, pues vas a jugar de una manera. Y la competitividad de mis dinámicas de entrenamiento. Yo desde el primer ejercicio, y se los digo, cuando ustedes pisen el campo, pasando la raya, sean agradecidos con el fútbol. O sea, el fútbol te da, yo les digo, ves en la pelota, o sea, esta pelota que está ahí nos da para lo que no. Vamos honrándola de buena manera, vamos dándole lo que se merece y empezar a cerrar un poquito más la boca, o sea, y quitarnos nuestras telarañitas de la cabeza. Porque al final del día yo voy a ser un técnico que si tú te lo mereces, tú vas a estar. Tú lo pones. Y tú solo te pones y tú solo te quitas. Así de fácil y clarito, y así somos la mayoría de los nueva ideología. Los que venimos, que queremos estudiar, queremos mejorar y evolucionar al fútbol. Es correcto. Es como por donde vamos. Porque no nos interesa que juegue este o este. Nos interesa que el equipo gane. Y el eslabón que termina haciendo ese clip es que tú disfrutes el fútbol. El fútbol es un deporte y es un juego. El que lo dijo que era un trabajo está muy equivocado. Esto es un deporte y tú tienes que jugarlo y representarlo como es un deporte. Entonces, sal al campo. Si ya te costó mucho llegar a ser titular, sal al campo y disfruta y haz lo que te plazca y da tu mejor esfuerzo, nada más. Y yo no te voy a juzgar, nadie te va a juzgar, tú mismo vas a ir mejorando. Entonces, mis dinámicas de entrenamiento surge las matemáticas, la cuantificación de las cosas. No se equivocan, las matemáticas son perfectas. Si un día 10 pases das bien, el día siguiente vas a dar 20 y 30, 40, 50 y no te vas a equivocar. Entonces, todo eso va a una sumatoria de que tú vas a subir tu nivel y vas a madurar. Entonces, ¿quién te va a quitar el puesto? Nadie. Y entrando en el tema de los directores técnicos que te han dirigido, que han estado contigo, que quiero entender que tu metodología, tu ideología, has sumado lo que cada uno te ha enseñado. Claro. Y has agarrado parte de tu conocimiento, de lo que tu espíritu, tu ser o tu mentalidad te regala. Pero cuéntanos, creo que si no mal recuerdo, Ricardo Lavolpe te pudo debutar. Claro. ¿Cómo fue ese momento? Yo creo que yo subo a primer equipo a los 16 años siendo lateral derecho. O sea, yo no subo ni de volante ni de delantero. ¿Por qué? Porque a Mario lo iban a vender, entonces estaban como un suplente. Mario Méndez. Entonces me sube a entrenar a los 16 años, yo estaba en tercera. Pero me ponen una trapeada, hermano, de aquellas. Andrade, Osorno, Briseño, el Tato, no. Entonces, pues Ricardo se apiada de mí. Pura cartita difícil. No, y andaban, volaban. Entonces... ¿Quién eras lateral tú? Sí, yo de tercera división yo jugaba de lateral. El tema era como mucha ofensividad, ¿ves? De subir, sí, atacar, hacía muchos goles. Defender, buenas noches. Ay, mamá, mis pies. Entonces ahí Ricardo me dice, no, tú no eres lateral, yo creo que puedes ser delantero. Me dice, yo delantero, pues yo nunca había jugado. Fue una de las cosas que lo caracteriza a Ricardo. Sí, tiene mucho talento, la verdad. Entonces, ese es el torneo que se llega a la final. Entonces yo salgo a la banca a los 16 años, invierno 99.
termino cumpliendo 17 en ese Inter. ¿Cómo me hiere esa fecha? Y perdemos y ganamos 3-2 con América, estando yo en la banca. Y Ricardo era muy cabalero, ¿ves? Entonces Ricardo el siguiente partido me vuelve a llevar a la banca y ganamos 6-2 con esa, pero no me debuta, ¿ves? Y él me dice, ¿sabes qué? El siguiente torneo te voy a subir al primer equipo, de tercera a primera. No, la noticia de tu vida. Sí, me van a hacer un contrato, te vamos a ayudar a la alimentación, bla, bla, te voy a llevar en ese tiempo había la pre-Libertadores, te voy a llevar para que te roces y todo. Entonces ahí es donde él me dice, pero vas a ser delantero. Órale, pues empecé. ¿Confiaste en él? Sí. ¿Confiaste en tu entrenador? Sí, en lo que él me decía y todo lo que él me aportó. Una de las cosas como entrenador es saberlos ayudar a pensar al futbolista. Esa es la mayor virtud tú como entrenador. ¿Ricardo la tenía? Y Ricardo la tiene. ¿Tú la tienes? O sea, Ricardo surge en esta parte de las zonas de cancha, pero en una capacidad coordinativa se llama sentido de orientación. O sea, él te decía cómo y dónde y cuándo pensar, tocar, dar, pasar, encarar. O sea, él te daba todos sus argumentos para en caso que tú pudieras volar. Exactamente. Entonces buscabas un criterio y una toma de decisión. Entonces Ricardo hace eso. Esa es su mayor virtud de él. Entonces él me dice, ¿tú vas a jugar de delantero? Está bien. Pero me pasa una desgracia, me lastimo el cruzado de la rodilla izquierda y duro 5 meses para ser exacto, para regresar. Entonces yo era un palo así de flaco y cuando empiezo a mi mejor mi rehabilitación, yo duré 4 meses de 6 de la mañana a 8 de la noche entrenando. O sea, 4 meses en la mañana era alberca, era gimnasio, era la terapia, gimnasio superior. ¿Querías volver? No, y porque el doctor me lo dijo cuando me operan en Estados Unidos, pues yo no hablaba inglés, ni hablo mucho inglés, y me dice, tu rodilla es un desastre, dice, you can play si tú quieres, ¿verdad? Me dice, pero si tú no quieres, esta rodilla no va a servir para nada lo que yo haga. Está rota toda totalmente. 17 años. 17 años y estaba solo, no tenía apoyo de nada, mis papás no tenían los papeles ni eso. Pues es un duro golpe, es muy difícil. Y saber que pues no tenía en qué moverme, andar en camiones, en muletas, todo ese rollo. Entonces ahí me embarnezco, o sea, mis músculos, los cuádriceps, los bíceps, mis pectorales, mis hombros. Termino teniendo unos cuádriceps de 58 centímetros a la circunferencia, donde un entrenador en comparación de Roberto Carlos era de 62, o sea, eran... ¿Estabas ahí? No, pues eran unos músculos enormes. ¿Por qué? Entonces ahí yo me vuelvo potente. Cambio de ritmo y con mi forma de encarar, pero pierdo debilidad a la hora de burlar. Entonces ahí es donde me dice, estás hecho para ser 9. Entonces el siguiente, cuando yo me rehabilito, él me lo dice. Ahí nace Yaván. Sí, ahí nace el coraje, la fuerza. Ahí en esa rehabilitación 4 meses pasó todo por la cabeza y ahí naces. Y ahí es donde él me dice, pues como premio, creo que estás apto para debutar. Él me dice, creo que te lo mereces, disfruta, hijo. ¿18 años? Ahí cumplo 18 y me dice, disfruta, hijo, ya te rompiste el orto, él así decía. Y se me acomodan los astros, porque se lesiona Santillán, se lesiona Nelson Esqueda, se lesiona Liliston y otro delantero. Y pues no había otro. Y volteaba de ¿a quién metemos? Pues al loco, órale. Y yo debuto contra el equipo que había salido campeón, que era Pachuca. No, andaban también unas fieras. 2001. 2000. Ellos salen campeones, o salen campeones en ese torneo contra Cruz Azul, creo. Pero andaban con Aguirre, que es el técnico de Monterrey, andaban unas balas. Caballero, o sea, traen un equipazo. Chitiva. Yo entro yo de inicio. Es muy distinto iniciar de debut o de cambio. Yo inicio, pues ya te imaginas toda la noche con los nervios. ¿Dormiste? Nada. Bien. Nada. Entonces, debutaste como se debe. Sí, piensas que no voy a chocar el camión, que esto, que lo otro, todo. Llegas al campo y yo hago un jugadón. O sea, a mí me dan la pelota, le hago el sombrero al defensa, se la paso a Cáceres y Cáceres la mete. Entonces, ahí es donde ya dije, yo ya cumplí.
Yo ya estoy hecho para ya, entonces, después, ya... ¿Hasta ahí ya le crees a la Volpe que eres delantero? ¿O desde antes ya te había convencido? No, porque yo de delantero no me visualizaba porque algo no aprendí. ¿Sabes cuál es? El aguantar la pelota. Guardaespaldas a la portería. Nunca. Yo después, ahí es donde él me hace volante. Sí, o extremo, volante. Sí, me hace volante, entonces me enseña a jugar con línea de 4 de volantes o línea de 3. Entonces él me enseña eso y me dice, vas a empezar a ser volante. Entonces, en la volanteada, difícilmente los técnicos juegan con un chico hoy en día están saliendo chicos muy maduros, ¿ves? De volantes mexicanos. Pero en ese tiempo yo no estaba maduro. Entonces, Chucky, el HH, o sea, Jürgen, Tecatito. Entonces, yo no maduré esa parte. Entonces me fueron relegando. Cuando llega Sergio Bueno, él me dice, te voy a enseñar más. Y él me enseña más y maduro más. Y es donde yo me consolido en el equipo. O sea, todos los técnicos que yo pasé. Esa es la verdadera trabajo de un director técnico. Comprar y poner a jugar a la estrella. Pues se puede, es difícil, sí. pero ya trae todo hecho. Pero sacar a jóvenes y apoyarlos, ayudarlos a su crecimiento y que den el ancho en el equipo, eso es lo importante. Y es la virtud. Entonces ya de ahí me hago volante y ya de ahí toda mi carrera volante por derecha. ¿Y te gustó más volante que lateral? No, fíjate, algo que yo podía haber hecho dentro del fútbol era haber pedido los balones parados. Nunca tiré un penal ni un balón parado. Te hubiera dado goles. Sí, ahí es donde algo no... metí un gol a balón parado y un penal en Liga de Ascenso cuando estaba una fusión que ya había Bachilleres Atlas y no me atreví a hacer lo que debería. Sí, lo que debería, porque yo tenía a Chato y pues era un gran cobrador. Pero cuando se va Chato se abre esa vacante. Y no la tomaste. No la tomé. Entonces ahí es donde yo como volante todos mis goles fueron de jugada. Todos mis goles fueron jugadas. Yo metí 42 goles en Liga MX y 10 en la MLS. Entonces ahí todos fueron de jugada. No hubo nunca ni un penal ni un balón. Entonces, bueno, pero terminé que yo me hacía mis propias jugadas o se complementaban para yo hacer muchos goles. Fuiste un gran jugador. Y eso se lo debes a los grandes entrenadores que tuviste. Claro. Tuviste a Ricardo Lapuente. Tuviste a Manuel Lapuente, Ricardo Antonio. Tuviste a Osorio. A Carrillo. Sí, tuve grandes entrenadores. Con Osorio. A Enrique Mesa. Osorio tocó en Puebla. Sí, ya de salida cuando sacaba mi carrera. ¿Hacía rotaciones? Pues es que eso siempre ha existido en el fútbol, ¿no? Los cambios de alineaciones. Sí, pero él los marcaba más. 5 o 6 fijos y 5 o 6 cambiaba. Versus contra quien te enfrentas. Sí. Pues sí. Pero yo siento que ahí sí él le falla. O sea, yo sí creo que... En Puebla, ¿tú cómo lo percibiste? ¿Como un entrenador que iba a ser, que es bueno o realmente no te gustaba? Sí, creo que lo de Osorio tuve una anécdota que la puedo compartir. Cuando a mí me ponen las cartas sobre la mesa que tengo que adelgazar y tengo que ponerme a ritmo, me dan 15 días a prueba. Y en la primera semana no hay un buen vínculo con él, pues por la presión que él tenía, ¿ves? Sí, él llegaba a dar resultados. No, y él quería mostrarse. En la segunda semana, cuando no se veía si me iba a quedar o no, yo me le acerco y yo le digo, profe, usted sabrá si yo me quedo o no me quedé. O sea, eso yo siempre he sido frontal y las cosas como son. Nomás sí le voy a decir una cosa. Usted va a ser un gran entrenador aquí en México y va a ganar mucho dinero. ¿2012? 2012. Ok. Yo le dije, usted va a ganar mucho dinero. Y me dice, ¿por qué me dice eso, parcero? ¿Será que quiere quedarse en el equipo, da? Sí, pues sí. Y le digo, no, le dije, no, porque creo que sus conocimientos son algo innovadores. Es el más profesional o el con más conocimientos que te dirigió. De cómo me llega el fútbol, sí, o sea, es el último que me marca más la pauta de todo su conocimiento. Mentalmente el más trabajado. Sí, y él era PF y después CDT, entonces él me dice, no, me está sobando el lomo, parce, me dice, y le digo, no, profe, o sea, yo le voy a dar la profecía, le dije, va a ganar mucho dinero, mucha plata, usted va a ser muy famoso. A mí me gustaría dirigir Cruz Azul, me dice, le digo, no, profe, usted está para algo más grande. O sea, yo le dije... ¿Sabías para qué? ¿O nomás yo nomás le dije, mi sentir. Tu sentir era. Yo le dije, usted está para algo más grande, de mí se acuerda. Se me queda viendo así, dije, va a ver, el tiempo me da la razón. Para eso él no me dice que me quedo.
pasan todavía otros... cuando llegan los 15 días él me dice, no, pues te voy a dar otras semanas, 2 más semanas a prueba. 15 más, porque le gustó tu trabajo. Había adelgazado, había adelgazado 7 kilos y me faltaban todavía 4. Perdón, entonces ya ahí es donde en los siguientes 15 días él me dice que me quedo. Pasa el tiempo y Ricardo llega a la selección nacional. Y va Jaime Durán y Omar Flores a saludarlo porque se le pedía permiso a ese señor para ver sus entrenamientos, sus dinámicas y poder mejorar. O sea, no sé si ahora se puede hacer, no sé, en aquel tiempo sí, van y le piden ese tipo de ayuda y el señor los deja entrar en la selección mayor. Ay. Eso se me hizo muy padre. Va Jaime, dice. Entonces Jaime sale de ahí, me marca en la noche y me dice él mi Carajés. Me dice, Carajés, ¿quién crees que te mandó saludos? Le digo, pues sabe, le digo. No, Osorio. Pues ¿cuál Osorio? Le digo, el director técnico de la selección. Sí, ¿y eso por qué o qué? Le dije. Que me lleve. Y él me dice, no, dice que qué razón tenías, dice, se le quedó tan grabado las cosas que tú le dijiste. Dice, y ese muchacho no está loco. Dice, salúdenmelo mucho. Dice, ¿qué razón tenía que yo podía ser alguien importante en el fútbol mexicano? ¿Lo ayudaste a visualizar algo que él no tenía idea? No, y porque ellos tenían la idea de llegar, ellos querían llegar a la máquina, a hacer buen papel. Se identificaban mucho con la máquina, entonces ellos querían hacer un buen papel en Puebla y luego irse a... Ahora, le fue Osorio mejor. Dirigió Puebla, imagínate lo que hizo en Puebla, que no fue en mucho, el mensaje que se dio de que ese señor trabajaba bien, ¿ves? O sea, que hacía bien las cosas, porque de ahí brinca él a la selección. Sí. O sea, él no tuvo que salir campeón, él no tuvo nada que hacer, o simplemente trabajar bien, tener los conocimientos y estar listo. Y que estaba muy, muy, muy preparado. Eso es lo que a mí me marca. Entonces, esa anécdota es cuando él dice, ¿qué razón tenía ese hombre? Dice, y sí estoy ganando mucha plata, díganle. Una comisión, nada, pero al final del día uno a la gente y al ser humano le desea las cosas bien. No soy ni sobador ni nada, yo no. O sea, al final del día, eso es lo importante que me queda en la vida. Y él termina haciendo bien las cosas para mí en la selección. Siento que se equivoca como sugerencia la parte de las rotaciones, porque eso ha existido en el fútbol. O sea, nunca puedes iniciar a los mismos 11. O sea. Sí, pero no tantos. O sea. No, haces 2, 3, pero al final del día quiere ponerle un título a algo que ya había existido. Sí. Que eran los cambios de alineación. Él le pone rotaciones y él se pelea con la prensa. Se pelea. Y ahí es donde él lucha. Entonces, queda un buen sabor de boca lo que yo estuve con él y con todos los técnicos que pasaron por mí. Bien, y bueno, pues la verdad tuviste la oportunidad de tener grandes entrenadores y maestros que ahora en tu nueva profesión como director técnico, pues te ayudan y recuerdas lo que viste. Para Juan Pablo, ¿cuál es su sueño? Si hablábamos de que te visualizas y todo eso, realmente, ¿cuál es el sueño de Juan Pablo? Mi sueño principal es representar al fútbol mexicano como se merece. ¿En selección mexicana? En donde yo esté en una cancha dirigiendo algún equipo, que yo represente como entrenador y que mis jugadores representen lo que es el estirpe del mexicano. ¿El mexicano puede ser campeón del mundo? Sí. Tiene paso y para más. ¿Puedes ayudar al fútbol mexicano a lograr? Dentro de la ideología que yo traigo del manual, creo que puedo dejar esa semillita empezando por ahí y luego plasmarlo cuando yo sea o dirija algún equipo, y sí que mejor en la selección. Todo esto, ¿por qué? Porque somos una raza que somos valientes, somos atrevidos, somos ingeniosos. Nomás no nos la creemos. Hermano, voltea a tu derecha. Te la puse a propósito, agárrala. No, es que es mala suerte. Agarra. No es de mala suerte. No, agárrala. Ponla aquí al frente, agárala. Sí, está. ¿Qué se siente? Sueñala, es la de verdad. ¿Qué se siente tenerla en tus manos? Pues es eso, el saber que puedo representar al fútbol como se merece. No estamos tan lejos. No, el tema es que una cosa nos falla y es la disciplina. Pero lo vamos con la nueva camada de directores técnicos que ven saliendo más preparados. Ahora sí nos estamos preparando, ¿no? Y de jugadores. Sí, claro, al entrenador está más preparado, el jugador se prepara más.
vamos a llegar a este objetivo, hermano. Sí, creo que al final del día es sacar vuelvo a lo mismo, ese coraje, esa valentía y que resurjamos como pueblo que somos, ¿no? Y quien más nos representa a este pueblo es el fútbol, ¿no? Aquí te la voy a poner, quiero que la visualices. me mete en la cabeza, ¿no? Me mete en la cabeza porque es algo que a los mexicanos nos ha estado batallando y no estamos tan lejos de obtenerla. No estamos soñando, puede ser un objetivo para toda la camada de entrenadores que estamos ahí en inferiores, en la escuelita, claro. En cualquier equipo. No sabemos quién es el próximo Chucky Lozano, quién es el siguiente Chicharito, Raúl Jiménez, claro. Rafa Márquez, no sabemos. Entrenen bien, háganlo bien con sus muchachos, denle todas las herramientas a cada jugador para que después de unos años, 10 años, 5 años, se haga una camada interesante y que podamos todos decir, yo aporté un granito de arena a esta selección que es campeona. Sí, más no recuerda, yo se los dije en el Endí, o sea, el equipo Andar o el proyecto Andar. Te la puse porque tú comentaste que querías ser campeón del mundo. O sea, en el 2032 es donde se puede dar este campeón del mundo. ¿Por qué? Juan Pablo de 42 años. No, tú tendrías 52. 52 años. Sí. ¿Te ves ahí? Sí, porque el punto es, como bien lo acabas de decir, trabajar una camada que desde nuestras trincheras, cada quien y todos ir sumándole a ese granito de arena para que se llegue. ¿Por qué? Porque así son todas las camadas que han salido campeones del mundo. Están en la historia marcadas que han venido desde tal tiempo, de tal proyecto y se conjuntaron arriba y fueron campeones del mundo. Hermano, yo creo que vamos a necesitar una segunda parte porque hay mucho tema por hablar. Tócala, es tuya, es tuya. No, sí, es eso. Vamos a necesitar... podemos morir en paz, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Campeón al Atlas y selección mexicana campeón. Que nos lleve el diablo. Sí, les dije varias cosas en el Endí y unas 2, 3 ya han pasado, entonces... No te gusta que te digan loco, pero... Porque la gente malentiende este apodo... Pero realmente entendámoslo como lo que es una persona que hace las cosas diferentes, que busca hacer cosas distintas y mejorar. Claro. Entonces, para mí, la locura es positiva y yo te considero una persona loca en el sentido positivo. Por favor. Y creo que va a hacer cosas interesantes en el fútbol mexicano. Esperemos que den la oportunidad en Liga MX, porque puedes hacer cosas importantes, llámese Atlas o cualquier otro equipo. Claro. Lo puedes hacer bien y la verdad... va a quedar abierta la invitación porque con mucho gusto. Estoy seguro que a toda la banda le va a encantar este programa. Sí. Le va a gustar, se va a quedar con ganas de más. Nunca te habíamos escuchado hablar tanto tiempo. Sí, solo entrevistas de 5 o 10 minutos. Claro. Y ahora pudiste charlar y pues me encantaría ahora sí que cerrar con dejarla abierta, como dices, dejarla abierta, ¿no? Y con un mensaje de tu parte para aquellos entrenadores o jugadores que están queriendo incursionar, que son jóvenes, que no se ven todavía como profesionales, pero que en un futuro pueden llegar. El mensaje es ese, o sea, a los jugadores es la disciplina. Si cambian y son disciplinados, vamos a ser un país y grandes jugadores de potencia mundial. Es lo único que nos contrarresta en el fútbol mexicano, la disciplina. Apréndansela. ¿Ya lo escucharon? Y del tema de como entrenador, el prepararse, pero sí creérsela un poquito más, que tú puedes innovar las cosas que ya existen. O sea, ya no llegar a ese punto de que todo lo que viene de afuera es lo bueno. Haz tus propias cosas. Sí, arriésgate en ese objetivo. Cuando yo saque ese manual de la lógica del fútbol, te lo juro que lo voy a brindar para que vean, aquí está esto, innoven, inventen, crean, recrean, reproduzcan. Ya, ¿para qué? Para que el día de mañana las metodologías todas son del extranjero y no encajan muchas en la estirpe del mexicano. Ahorita se están haciendo muy robotizadas las cosas. Entonces, si quieren que los otros equipos, otros países son robotizados, sí, al mexicano no lo puedes llevar a eso. Me van a perdonar, pero no lo puedes llevar. Entonces, vamos a hacer copias de ellos y ellos van a ir avanzando y nosotros vamos a ir atrás de ellos. Entonces, se tiene que dar esa vuelta de saber que en el invento de la estirpe del mexicano y la esencia podamos recrear nuevas formas de entrenamiento y de nuevas formas de pensar. Ese es mi mayor mensaje hacia los entrenadores y gente preparadora física, ¿ves? Juan Pablo,
¿cuándo vamos a tener lista esta metodología? ¿Cuándo vamos a poder adquirirla? ¿La vas a vender? ¿La vas a regalar? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que haré ponencias, pero con el objetivo primordial de toda la información que surge en la nube, bajarla y aterrizarla y con tecnicismos más sencillos para que el día de mañana tú tengas las bases para lo siguiente. Yo creo que en 2 meses la terminaría. A medio junio de 2021 sí, la tenemos porque lista. Son 4 pilares, es en DT, PF, un psicólogo y un fisiólogo, o alguien de la medicina. Estás hablando de las 4 bases de los pilares para mí. Fútbol. Físico, técnico, táctico y psicológico. Y agregaría en como, no tan importante, pero sí encaminado lo que el tema de la nutrición y un apartado más. Perfecto, ¿no? Pues para que cuando tú la veas, ese manual, tú digas, pues es que el fútbol ya está inventado. Pues sí, tú haz la innovación, tú haz eso. Entonces, es complicadísimo, hermano, porque hay muchas cosas, muchos tecnicismos. Hoy están sacando nuevas formas, nuevos de estos, lo de la misma cancha. Entonces, sí, no me digas el día de mañana, oye, esto. No, quiero darte, simplificarte en esos pilares y que aterrizaríamos en algo tan sencillo, en una unidad de entrenamiento, de lo micro a lo macro, luego el micro de la semana y luego el mesociclo y ya de ahí tú sabrás qué título le pones, qué esto, qué el otro y ya. Donde surge muy difícil es el PF, o sea, como ahí hay muchísima información, es donde yo me puedo... Es un mundo muy grande. Sí, es donde yo me puedo perder, pero voy a tratar de todo corazón. Entonces, hacer esas ponencias para entregártelo así como tal, el manual, y del día de mañana, si no entiendes o algo, oye esto, o tú le puedes ponerle, oye esto, yo lo veo así, sí, la división del entrenamiento ya la divido en 5, tú la divides en 3, tú en 4, en 2, o sea, no 22. Pasa nada. Pero el día de mañana que dé el resultado que tú estás buscando. Esperemos que estemos invitados a tus ponencias, a tu ponencia y toda la banda que nos sigue. Pues aquí va a poder seguir aquí a Juan Pablo. Y pues muchas gracias por... Y de ahí, perdón que te interrumpa, surge el tema de los sistemas como parte primordial de lo de Ricardo, ¿ves? Cuando yo escucho a Ricardo la golpe del tema de los sistemas, él lo decía, y así, los sistemas son referencias. Nada más, tanto ofensivos, defensivos, con y sin balón. Nomás arrancas así, te empiezas a mover con y sin balón. Sí, claro. Que los sistemas son referencias. Que después el segundo departamento, que es PF, que lo tuvo Osorio, él decía cómo correr con y sin balón. Entonces ya ahí saqué 2 pilares, ¿ves? Entonces ya después cuando tuvimos a Gustavo y saqué el tercer pilar de enfoque mental, yo encuentro a Rafa Cano, que es un psicoanalista, y se dice ser que en España, del campeón del mundo, surge ese campeonato por ese trabajo. Ellos empezaron a trabajar en 2001-2002 y toda esa proyección mental sale en campeones. 12 años después. Entonces decíamos el otro día, si no hemos empezado, hay que empezar. Exactamente. Entonces esos son los 3 pilares y la ciencia de la fisiología del cuerpo, ahí es donde encaja. Entonces ahí es donde cada entrenador me fue guiando y orientando, y que hasta esta edad puedo ya empezar a plasmarlo, porque es muy difícil digitalizar tu conocimiento, en mi opinión. No sé las demás entrenadores, pero yo plasmar mi información en la computadora es complicadísimo. Entonces ahí es donde 2-3 meses ya podamos empezar a transmitir todo esto. Me parece perfecto, hermano. Muchísimas gracias por haber compartido toda esta información con nosotros, con toda la banda que nos sigue. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido, la verdad, un episodio bastante nutritivo, tanto para mí como entrenador, para crecer, para ser mejor persona, mejor entrenador y sacar lo mejor de mis jugadores, como para toda la banda que nos sigue. Te quiero agradecer. Gracias. Y dale el último vistazo, porque la siguiente vez que la siguiente vez que la veas es para levantarla en una final de Copa del Mundo. Ojalá. Sí, creo mucho en el mexicano y creo mucho en la raza de nosotros. Entonces, que sea por el bien del pueblo, de la banda, de todos, que nos merecemos ese tan anhelado triunfo en el tema del deporte. Muy bien, muchas gracias. Espero que la próxima vez que vengas seas entrenador de primera división de Liga MX. Sí, con mucho gusto. Y estés ahí. Esperemos que nos aceptes una segunda invitación. Y pues muchas gracias, banda, por vernos. Suscríbase. Recuerde que gracias a su suscripción seguimos con este proyecto. Y gracias, Juan Pablo, por
por visitarnos y por entregarnos todo tu conocimiento. Gracias, un placer a todo el staff, a las 8 cámaras, a todos los que han estado. Bendiciones. Gracias, hasta luego.